Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una joyita que no es que haya pasado desapercibida, es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, muchas tiendas no lo han pedido y que a mí me parece eso, una joyita, a pesar de que no sea para todo el mundo. Este Holmes y Pirot, el caso de los cadáveres exquisitos, es una obra autoconclusiva, en tapa dura, una edición preciosa, publicada por Diabolo y dibujada y guionizada por Halley. Halley, autor al que tuve la suerte de conocer por suerte, por pura suerte, gracias a esta grapa. A Berta la tormenta le atormenta, una grapa que me sorprendió, ya tiene muchos años, creo que es de principios de este siglo, y que nos cuenta una aventura que yo al menos veo un homenaje al Calvin y Hobbes, una niña que una noche de tormenta en una mansión enorme junto a su gato tiene que vivir una aventura que, bueno, los que queráis saber de este cómic, tengo una reseña en OnlyFans, pero simplemente por el apartado gráfico merece mucho la pena. Y a partir de ahí Halley se convirtió en un autor al que me interesó y que seguí, a pesar de que el resto de las obras, de sus obras que pude conocer, Plexiglas, No despertéis al que duerme, Malaria, pues tenía una temática y un grafismo diferente, una evolución que quizá no sea para todo el mundo, pero en cualquier caso interesante, y recomiendo El último viaje de Olivier Dupont, también con Astiberri. Sin embargo, aquí en Holmes y Pirot hace un cambio tanto de temática, de género, de registro, como de grafismo. Y es que, como nos explican aquí en este escrito de Jordi Canassia, que es muy bueno, la verdad, sirve para poner en contexto al autor y la obra. Halley aquí homenajea al niño que fue, al niño que disfrutó leyendo los cómics de Bruguera, y lo hace pues con una obra que, con un grafismo que ya digo, se aleja bastante de lo que hemos visto en sus últimas obras y que recuerda por temática, por giros argumentales, por la forma de a la escuela bruguera, especialmente a dos de sus autores. En primer lugar, Ham, con su Certinoteo, ese detective un poco inútil y que del que tenéis reseña en el canal aquí en YouTube y enlace en comentarios, y también a Ham. Pues esta obra, Holmes y Perot, con estos dos personajes que son, bueno, ya todos conocemos algunos de los detectives, dos de los detectives más famosos de la literatura, Sherlock Holmes y Poirot, Agatha Christie y Conan Doyle, pues una delicia. Todo el que haya crecido con los cómics de Bruguera leerá esto, y simplemente por el grafismo, un grafismo aparentemente sencillo, aparentemente, bueno, poco cuidado, pero que si te fijas en la expresividad de los rostros hechos con apenas dos esbozos, un par de puntos para los ojos, ni siquiera una boca, y luego ese Londres victoriano que Halley es capaz de recrear aquí. De verdad es que simplemente por el dibujo merece la pena, pero además, como digo, los que crecimos con Bruguera, esa Bruguera que tengo la sensación de que no ha sido tratada justamente por la crítica especializada y reducida a una especie de fábrica automática de historias para vender al peso, y quitándole todo el mérito a unos autores que convirtieron el cómic durante muchas décadas en la principal afición de los niños de España, si lo no tan niños, que durante muchísimas décadas fue, bueno, lo que la entrada a la lectura de muchísimas generaciones, y que cuyos autores, a pesar de las circunstancias en las que trabajaron, circunstancias que, bueno, muchas veces, el caso de Ibáñez, que si plagiador, que si copiaba a Franklin, que si copiaba... Me gustaría conocer a los maestros de la BD francesa que hubieran tenido que trabajar con esas condiciones semi-esclavitud, teniendo que producir 12, 15, 20, 24 páginas a la semana, a ver qué hubieran hecho. Pero bueno, dejando eso al lado, lo que tenemos aquí es una historia que bien podía haberse publicado en Bruguera, salvo que es una historia larga y una historia en la que los personajes están, sus características de Sherlock Holmes y de Poirot,
Se respetan mucho, por ejemplo, Sherlock Holmes, el que haya leído, que no es el caso muy frecuente, todo el mundo conoce al personaje por las adaptaciones de cine y las de cine, de series, pero en las novelas Pierrot es, bueno, ya veis, drogadicto y tiene otros personajes alrededor, su hermano Mycroft, pues todo eso se respeta aquí. Mycroft, de hecho, le encarga a su hermano descubrir o investigar un caso en el que ha aparecido una serie de cuerpos mutilados y nadie sabe qué ha pasado, quién es el asesino, qué está ocurriendo. A la misma vez, Perrot, nuestro coprotagonista, también se decide investigar el caso y ambos personajes, que en un principio son rivales y que no están nada dispuestos a colaborar, unen fuerzas para desfacer este entuerto, este misterio. El dibujo, vuelvo a decir, sencillo, pero con una expresividad, una maravilla. Y los fondos, cuando los hay, porque aquí está esta niebla londinense, la ambientación también es muy buena. Pero los fondos, estos edificios, estos tipos londinenses, de verdad que hay mucho trabajo detrás, mucho más de lo que puede parecer a simple vista. Y la historia, pues entretenida, entretenidísima, tampoco va a cambiar la vida, no es una investigación, no es un misterio de esos que te deje con la boca abierta. Lo que busca es lo que ofrece es lo que busca, homenajear a la escuela bruguera, homenajear a las historias de misterio de Sertino Teo y hacerlo pues con una serie de características que eran típicas de la escuela bruguera, esos personajes secundarios que se repiten y que a base del slapstick una y otra vez este policía que después de encontrar el primer cadáver se despide de Scotland Yard y se hace pescador para encontrar a su vez el segundo y así, pues en fin, que me ha gustado mucho, que quizá no sea el cómic para los lectores que busquen todo el que busque la nueva obra maestra, el nuevo Watchmen, todo el lector que busque esa trascendencia vacía, tipo Tom King, pues esto no es para ellos, pero el que busque simplemente pasar un buen rato, disfrutar de este dibujo, de esta ambientación, de la camaradería y la rivalidad a la vez de ambos personajes y de un final que no te esperas, pues la verdad es que esto va a ser un cómic que disfrutará muchísimo. En cuanto a la edición, pues Diablo aquí lo ha hecho genial, un cómic tapa dura, papel poroso, de buena calidad, el prefacio al final que da mucha información y es lo que debería haber en todo cómic, o al menos en todo cómic como este, que los lectores no tienen por qué conocer al autor ni el objetivo de la obra, pues aquí te pone en contexto tanto uno como otra y detalles en cuanto a la edición en sí que me han parecido que hacen justicia al precio, que son 18 euros. Y nada más, lo dejamos aquí. Una recomendación que, vuelvo a decir, no es para todo el mundo, nadie o casi nadie va a seguirla, pero el que sepa lo que va a disfrutarlo mucho. Un saludo y hasta la próxima.